Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Bueno, chicos, nosotros habíamos quedado en ya una descripción más formal de los documentos que estamos haciendo en LaTeX. Les había pedido para esta semana que empezaran a desarrollar esa propuesta de investigación y entiendo, pues dependiendo del área de experticia de cada uno, que no solamente van a tener texto en su documento, sino que van a tener que incluir otras características como ecuaciones, imágenes, tablas y demás. Entonces, en esta semana les voy a mostrar cómo incluimos ecuaciones usando el paquete matemático que trae LaTeX. Es una de las cosas más eficientes que tiene este lenguaje de programación en términos de que me permite crear ecuaciones muy complejas que no voy a poder crear en Word. La calidad de la ecuación que vamos a crear es muy alta con respecto a otros editores. Y tercero, pues hay diferentes plataformas en las que si no entiendo, no sé cómo hacer el código, pues voy a poder utilizarlas para crear las ecuaciones y ponerlas en el documento. Entonces, empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta, chicos, es que el modo matemático o la manera en cómo se escriben ecuaciones en LaTeX tiene normalmente dos comportamientos. El primero es cuando usted quiere escribir dentro del texto algún símbolo o algún carácter especial que esté incluido dentro del paquete de matemática. Y el segundo escenario es cuando usted quiere mostrar ecuaciones que son numeradas. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. A ver dónde tengo por acá mi introducción. Perfecto. Entonces, voy a escribir por acá desde esta segunda entrada que habíamos creado la manera correcta de escribir ecuaciones en línea. Bueno, empecemos hablando un poquito de la terminología y el cómo se hace. Entonces, inicialmente, pues, me parece que yo lo tengo por acá cargado, lo voy a borrar. Es un paquete que me permite utilizar muchos más símbolos de los que trae LaTeX por defecto. Entonces, voy a ir por acá. Los puntos. Bueno, si yo no voy a incluir, o más bien, si no voy a poner una ecuación numerada, la manera correcta de escribir los símbolos matemáticos es la siguiente. Ponemos un símbolo pesos, que me dice que se cayó la conexión, perdón un segundo. Bueno, problemas técnicos. Entonces les decía, si quiero colocar una ecuación dentro del texto, parte de esa matemática lo puedo hacer de la siguiente manera. Símbolo pesos. Y dentro de los símbolos pesos voy a escribir la ecuación. Pero claro, la- ¿cómo lo hago? Entonces, yo les voy a compartir uno de tantos escrituras matemáticas que podemos usar dentro del lenguaje de programación y vamos a hablar de las más simples. Vamos a empezar con el alfabeto griego. Entonces, digamos que yo quiero escribir la letra griega alfa. Entonces,
como es un símbolo especial, no puedo colocar el alfa, copiarlo y pegarlo de Word o de otro lugar, sino que debo escribirlo por código. Y debo escribirlo dentro de los símbolos porcentaje. Entonces, ahí me aparece alfa. Tenemos que compile y fíjense que aquí ya me apareció el símbolo. ¿Qué pasa si yo no lo coloco dentro del corchete? Dentro del símbolo pesos. Él me va a reconocer esta escritura matemática como un error. Esa es la razón por la cual debo colocarlo. Ahora, esto lo estoy haciendo dentro del texto. Voy a hacer otro ejemplo. Ecuación de la relatividad especial de en estos puntos. Entonces, escribir una ecuación E igual a M por C. Y aquí viene entonces lo importante. Si quiero elevar o mostrar un superíndice a una variable o simplemente quiero mostrar el elevado, por ejemplo, para la ecuación de la relatividad especial, por Dios, el internet está terrible, chicos, lo siento. Puedo usar algo similar a lo que usamos en Excel para los que lo manejan. Este gorrito indica que yo voy a elevar un número o una variable dentro de la escritura matemática. Como nos podemos dar cuenta entonces, por acá tengo la ecuación de la relatividad especial. La estoy escribiendo dentro del texto. Pero bueno, vamos a ponerle o les voy a mostrar los diferentes modos que tiene esta escritura dentro de LaTeX. Bueno, es normal que necesitemos mostrar ecuaciones numeradas, es decir, que tengan ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, n. ¿Qué pasa cuando ustedes lo hacen en Word? En Word primero necesitamos abrir un editor que me permita colocar los superíndices, los subíndices, los elevados, etcétera. Y si yo quiero numerar la ecuación, es casi imposible que ustedes le digan en Word dónde quiero que él me genere esa columna donde debe ir el número de esa ecuación. Aquí es muchísimo más sencillo y se hace de la siguiente manera. Entonces, si quiero hacer ecuaciones numeradas, debo abrir una estructura con begin y aquí voy a colocar equation. Debe tener cuidado con una cosa y hago la aclaración. Cuando usted está escribiendo símbolos matemáticos o ecuaciones dentro del texto, así como lo hicimos acá, la ecuación o la manera correcta de escribirlos utilizando el símbolo pesos. Cuando abrimos una estructura de ecuación, primero la numera y segundo no necesito incluir esto. Entonces voy a escribir por acá, por ejemplo, alfa es igual y voy a usar otras dos letras griegas, beta más chi, por ejemplo. Beta más chi. Como nos damos cuenta, entonces él pone esto como una ecuación numerada. A esto me refería yo con que casi imposible hacer en Word que esto me quede completamente alineado. Voy a hacer otro ejemplo por acá. Entonces, equation, teniendo en cuenta que me va a poner en este caso un 2.
Y aquí voy a colocar, por ejemplo, algo muy común, una fracción. Entonces las fracciones se colocan de la siguiente manera. Y no sé, el área de un triángulo es, a ver, venga, lo buscamos por acá. Base por altura sobre 2. Entonces, frac es un comando especial de LaTeX que me permite colocar fraccionarios. Si se dan cuenta, él me abre dos corchetes. En el primer corchete voy a colocar el numerador, entonces simplemente voy a escribir aquí B por H. Y en el segundo corchete voy a colocar lo que vaya o corresponda, en este caso el denominador. Entonces, observen, el utilizando la estructura de equation, él centra la ecuación y además me las enumera. Y si se dan cuenta, esta sangría corresponde siempre con el borde de la hoja, tal cual como necesitamos hacerlo en muchos de los documentos que trabajamos. Vamos a hacer por acá otro ejemplo. ¿Qué pasa si quiero escribir una ecuación muy grande o desarrollar una ecuación, pero que se conserve de manera numerada? Entonces, begin equation. Acá tengo una restricción, chicos. Y es que si quiero escribir una ecuación muy grande, voy a tener el problema de que no voy a poderle dar un espacio entre una cosa y la otra eh, para esa ecuación que esté manejando. A ver, entonces, iremos por acá. Hice algo mal. Probablemente va por acá. Y voy a escribir, por ejemplo, lo siguiente. E igual a mc al cuadrado. Si le doy enter y escribo otra ecuación, como por ejemplo, no sé, c igual a más b, es lo que sucede. Me la escribe toda pegada y además este 3 no está con la misma sangría que teníamos en las dos anteriores. Entonces, si usted necesita hacer un espacio, y aparte acá me está diciendo que tengo un error. Entonces, dentro de la escritura, dentro de la estructura de ecuación, vamos a poner el siguiente comando. Begin split, y ese split me va a permitir arreglar un poco esas ecuaciones. Yo voy a poner por acá un salto de línea, un enter. No se los había mencionado en otros videos, pero si yo quiero hacer un espacio entre una cosa y otra, simplemente pongo doble slash invertido. A ver. Ah, me está diciendo que necesito un paquete. Bueno, entonces ese paquete lo voy a poner directamente acá. AMS Sims, que son los símbolos matemáticos que vamos a utilizar. Verifiquemos.
Probable que necesite algún paquete adicional. No, a menos que lo haya escrito mal. Miremos. Begin split, en equation. Bueno, al parecer es por el tipo de documento que estoy editando en este momento. Les voy a mostrar el ejemplo de cómo lo hacen acá en, en la documentación que trae LaTeX. Entonces, begin split en split y como se dan cuenta, pues él me separa, en este caso, una ecuación de la otra, pero me la sigue numerando. No está definido split, necesito algún paquete. Este paquete, a ver. Perfecto. Miremos, entonces esta es mi ecuación 3. Y como se dan cuenta, entonces con la doble línea, no importa si estoy dentro o fuera de una ecuación, pues eso me permite hacer este salto entre una y la otra. Miremos un poquito más qué características puedo poner dentro de una ecuación. De pronto usted necesita encerrar dentro de un paréntesis un fraccionario, o colocar integrales o colocar sumatorias complejas dentro de su documento. Entonces, voy a hacer por acá un ejemplo con subíndices y superíndices. Es muy común, por ejemplo, que necesitemos hacer una serie, es decir, una sumatoria de algunos términos. Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo escribo la ecuación del promedio. Entonces, se hace de la siguiente manera. Yo lo voy a poner dentro de la ecuación. Entonces, vamos a apoyar un poquito de esta tabla. La ecuación que voy a escribir acá es un poco más compleja de las que hemos visto hasta el momento. Entonces, la media se define de la siguiente manera. Var es un comando que me permite crear una variable con una barra encima. Le voy a colocar la media de x, por ejemplo. Vamos a ver cómo está escrita acá. Entonces, fíjense. X barra es igual y el promedio no es nada más que la sumatoria de todos los datos sobre la cantidad de datos. Entonces la puedo escribir de la siguiente manera. Stack 1 sobre n, donde n es la cantidad de datos. Y como es una sumatoria desde el primer dato hasta el último, entonces eso lo puedo escribir así. Sum me pone el símbolo de sumatoria, miremos. Es un sigma. Y ese sum le voy a poner la siguiente raya al piso, indicando que va a colocar un subíndice. Y entre llaves coloco i desde 0, teniendo en cuenta que voy a sumar los datos desde 0. Gorrito, porque es el índice que voy a colocar en la parte de arriba de la sumatoria, hasta n.
Fíjense. ¿De quién? Todos los X sub y más. Coloquemos unos puntos suspensivos. Eso se hace con C dots hasta X subíndice N. En mayúscula para que me quede bien escrita. Y aquí podemos colocar más. Entonces, como se dan cuenta, estamos creando una ecuación mucho más compleja. Y como la puse dentro de una estructura de ecuación, pues él me dice por acá que esta sería mi ecuación número 4. Y así puedo ir escribiendo cosas y cosas mucho más complejas. Pero bueno, les iba a mostrar cómo pongo un paréntesis grande y cuál es la diferencia con colocar un paréntesis pequeño. Entonces, por ejemplo, para crear una ecuación, paréntesis. Entonces, no sé, yo voy a escribir lo siguiente. Entonces, equation. Y voy a crear una ecuación cualquiera, no tiene una estructura particular. Entonces voy a escribir que U es igual a frac, teniendo en cuenta que voy a poner un fraccionario de, no sé, 4 quintos. Acuérdense que en el primer corchete va el numerador, en el segundo corchete va el denominador. Y esto es lo que les quiero mostrar. Si yo pongo un paréntesis así, él me va a cortar la manera como crea este paréntesis. Entonces, antes del paréntesis voy a escribir el siguiente comando. Left. Y este left debe cerrarse con un right, que iría justo antes de cerrar el paréntesis. Mucho cuidado con la nomenclatura. Fíjense cómo cambia la manera como agrupa con los paréntesis la ecuación. Antes del símbolo puede ser un paréntesis circular o cuadrado o una llave inclusive. La palabra reservada left con su respectivo slash. Acuérdense que esto hace parte de la sintaxis de LaTeX. Y antes de cerrarlo, escribo la palabra right con eso. Entonces termino de cerrarlo. Aquí hemos hecho cosas muy sencillas. Y ustedes pueden buscar todos los símbolos que podemos colocar dentro de un documento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero hacer una matriz o si quiero definir un vector o si quiero definir de pronto una ecuación o una función por trozos? Entonces, voy a mostrarles lo siguiente. Bueno, miremos la siguiente función a trozos. Esta es un poco más, pero esto es un video. No, voy a tomar esta. Voy a tomarla por acá. Entonces, fíjense que esta función o esta ecuación por trozos, que pues tiene tres partes de la ecuación, tiene además los símbolos menor o igual que, mayor, mayor que, algunos superíndices y sobre todo tiene este corchete grande. Entonces, cuando necesitemos escribir algo tan complejo como esto,
usted puede buscar la siguiente página, Codecox. Entonces, Codecox es un aplicativo web dentro de muchos que hay para ecuaciones, para LaTeX y otros lenguajes de programación, que le ofrece a usted lo más básico. ¿En qué sentido? Si se da cuenta, aquí aparecen todos el alfabeto griego, que pues ya vimos en la documentación que le estaba mostrando anteriormente. Y aquí hay flechas, superíndices, algo con o simbología para teoría de conjuntos. Estos ya los vimos que son los super y los subíndices. Pero bueno, voy a poner esta ecuación a trozos acá, en esta caja. Entonces me dice que f de x es igual a. ¿Y cómo coloco esta ecuación? Entonces, fíjense, aquí él lo va a crear como una matriz y le va a preguntar cuántas dimensiones tiene esta matriz que vamos a crear. Ejemplo, 2,3 va a tener dos filas y tres columnas. En mi caso tenemos tres filas y ninguna columna. Tres filas, cero columnas. Ahí empieza a aparecer mi ecuación y voy a escribirlo de la siguiente manera. Entonces, menos x más 2 si x es menor o igual, entonces voy a buscar por aquí menor o igual. Fíjense que el comando para colocar un menor o igual es leg less or equal menos 1. Aquí hay un salto de línea con el doble slash, recuérdenlo. Entonces, x al cuadrado, fíjense que aquí ya hizo el salto, menos 1 si 0 leg es menor o igual que x menor que 3. Hacemos el salto de línea y menos 1 si x es menor que 4. Aquí yo voy a colocar text para indicar que esto es la palabra reservada sí. Si no me lo toma como una ecuación, o como parte de la ecuación más bien. Vamos a arreglar un poquito esto por acá. Un espacio por aquí y por acá. Y listo. Si se dan cuenta, él me muestra en esta página cómo queda mi ecuación. Pero usted no se va a llevar esto así como está LaTeX. Esto es simplemente para ver gráficamente cómo desea usted que quede. El código realmente es este que acabamos de colocar acá. Entonces me lo voy a llevar completico por aquí a mi clase de LaTeX. Ejemplo de ecuación o de función, perdón. Recuerden, begin equation. Traigo todo el código que me generó en este caso la página donde usted puede ver cómo está quedando su ecuación en tiempo real. Y aquí tenemos entonces esta ecuación por trozos. Y como lo ven, también está numerada. Bueno, vamos a hacer una última cosa para terminar esta sección y contarles un poco lo que quiero que hagan.
Por último, usando escritura matemática. Incluso aquí puedo hacer lo siguiente. Dots, puntos suspensivos, tal cual como aparece acá. Entonces, usted está escribiendo párrafo en el cual desea, y no sé, en el cual desea mostrar una ecuación sin numerar, y va a colocarlo en negrilla, y además de colocarlo en negrilla, lo voy a colocar en text color. Que me muestra un proceso complejo. Aquí le puedo poner un salto de línea, acuérdense, con el doble slash. Y este es otro truco que nos lleva a la experiencia. Quiero que ese salto de línea sea de 1 centímetro. Entonces, entre corchetes cuadrados, usted le coloca la distancia a la cual quiere generar ese salto de línea. Como lo vemos acá. Ahora, entonces, voy a escribir una ecuación dentro del texto, pero no la quiero numerar. Entonces, recuerden que colocamos el, el doble símbolo pesos, pero además quiero que quede centrada. Entonces voy a colocar dos que abren, dos que cierran. Y este es un truco que a ustedes les va a gustar muchísimo. Ecuación de Entonces, esta es una ecuación que me dice cómo se comporta una partícula y está determinada por todo esto. La voy a tomar de Wikipedia y la voy a copiar, tal cual como me aparece aquí en Wikipedia. Y la voy a pegar por acá. Fíjense que no le he cambiado absolutamente nada. Y aquí está mi ecuación de Schrödinger. Si se dan cuenta, no estoy copiando una imagen, estoy copiando todo el texto que me permite crear la ecuación. Y claro, usted ya sabe que frac lo uso para colocar fracciones. Partial, si lo miramos aquí en la simbología matemática, aquí está, es una derivada parcial. ¿De quién? De psi. Psi mayúscula, entonces me genera este símbolo entre R, T y tal cual como se los expliqué hace un momento, left con un corchete cuadrado, pues me crea todo esto y etcétera. Bueno, por acá está el operador Nabla y si se dan cuenta, esta ecuación no quedó numerada. ¿Por qué? Porque no la puse dentro de una estructura de ecuación y me permitió escribirla porque yo la puse dentro de dos símbolos pesos y además el hecho de haberla colocado dentro de dos símbolos pesos centró la ecuación. Entonces, con esto, chicos, ustedes pueden empezar a escribir
muchas de las cosas que se usan cuando quiero describir procesos, ecuaciones. No importa que usted no esté estudiando ingeniería, de cualquier modo tiene que ver matemáticas. Y para las personas que están tomando el curso, que están en artes plásticas, que están en odontología, todos en algún momento tenemos que ver con las matemáticas. Entonces los invito a que dentro de su documento, esta clase no la voy a poner como una entrega, dentro de su documento del anteproyecto incluyan de alguna manera, no necesariamente deben ser ecuaciones numeradas ni ecuaciones complejas, pero sí que incluyan algo de esta escritura. Voy a mostrarles por acá una última cosa que me pareció interesante, que la vi por acá en los símbolos. Bueno, creo que no la encontré, la revisé muy rápidamente de reojo. Bueno, puedo incluso utilizar estos símbolos misceláneos. Ah, bueno, fíjense que aquí puedo colocar tréboles, puedo colocar picas, puedo colocar varios símbolos. Entonces, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, un placer saludarlos, hasta pronto.